Método de Runge-Kutta. Cuando es difícil de obtener el resultado de una ecuación diferencial analíticamente, entonces la obtenemos de forma numérica. Es decir, utilizamos a la ecuación como base algorítmica y nos aproximamos a una solución desconocida. Es normal conocer el algoritmo como un método numérico y a su solución como una solución numérica. Es decir, y' es igual a una función en x, y en un punto inicial de x y de y. De las técnicas más simples para aproximarnos a esta solución es con líneas tangentes. Ejemplo, tenemos una solución desconocida con un valor inicial de y' en un punto de x es igual a 2 y y es igual a 4. Entre más se acerque la curva solución al punto 2,4, entonces el elemento es la línea tangente con una pendiente de 1.8. Así es como se encuentra la ecuación de la línea tangente, la cual es de 1.8 de x más 0.4. La linealización de y de x se puede usar para aproximar valores de y de x. Si hacemos que h sea un incremento positivo del eje x y se reemplaza por x inicial más h, y lo continuamos haciendo de manera recursiva, obtenemos la fórmula general de y de n más 1 es igual a y de n más h por la función en x, y. Esto es el método de Euler, donde la exactitud de y de x depende del tamaño del incremento de h. Aquí, f es la función obtenida de la ecuación diferencial y de'. Sin embargo, la simplicidad de este método nos lleva a obtener algunas fuentes de error. Entre ellas está la fuente de error por redondeo. Hay métodos que nos aportan mayor precisión, como el método de Runge-Kutta de orden 4, del cual les vamos a hablar a continuación. Antes de llegar a ese punto, les vamos a mencionar el método mejorado de Euler, el cual es mejor conocido como el método predictor y corrector, donde el valor de y de n más 1 nos pronostica el valor de y de nxn, mientras que el valor de y de n más 1 corrige esta estimación. Es decir, que para aplicar el método mejorado de Euler, tenemos que aplicar el método de Euler. En la siguiente gráfica se observa cómo la línea pendiente promedio depende tanto de m inicial como del valor de m más 1. Ahora, uno de los métodos mayor conocidos por su exactitud en soluciones aproximadas es el método de Runge-Kutta. Este método depende de la función de la pendiente f en un promedio ponderado en un intervalo de x más n más 1 es mayor que xn y que x, donde el número m se denomina como el orden del método. Es decir, que si m es igual a 1, w1 es igual a 1 y k1 es una función en x, y, obtenemos que el método de Euler es un método de Runge-Kutta de primer orden. El promedio sigue los parámetros elegidos de manera que concuerde con el polinomio de Taylor de grado m, el cual se muestra a continuación, donde c es algún número situado entre xn y xn más 1. Así es como vemos que se comprueba la relación entre Runge-Kutta de primer orden y el método de Euler. El método de Runge-Kutta de cuarto orden tiene la siguiente solución general. Y de n más 1 es igual a y de n más h sobre 6 por k1 más 2k2 más 2k3 más k4, donde k1, k2, k3 y k4 dependen una de la otra. Es decir, que para obtener k2 dependemos de k1, k3 dependemos de k2 y k4 dependemos de k3. Este método también se conoce como el método clásico, ya que se utiliza con mayor frecuencia. En el siguiente ejemplo tenemos una función que es igual a 2 por x por y. Se ha aplicado para los tres diferentes métodos y obtenemos que tanto para el método de Euler como el método mejorado de Euler y el método de Runge-Kutta, el más exacto o con un error relativo menor es el método de Runge-Kutta. Esto se muestra en la siguiente gráfica, donde vemos que el método de Runge-Kutta es casi la curva de la solución exacta. Esto fue todo, muchas gracias por su atención. Created using Powtoon.